En el circuito serie, la resistencia equivalente es la suma consecutiva de los elementos. La resistencia equivalente es la suma consecutiva de los elementos. Entonces, en un circuito serie, la resistencia equivalente es la suma de los circuitos consecutivos, o sea, los elementos consecutivos. Si vemos acá esta ecuación, es simplemente aplicar esto. Esta es la ecuación del circuito serie. ¿Lo observan? La resistencia equivalente es la suma consecutiva. R1, R2, más hasta todas las resistencias que tengan. Son la suma consecutiva. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la resistencia equivalente es la suma consecutiva de los elementos. O sea, eso es de sumar así, 1, 2, 3. Entonces, en este caso, voy a tomar 3 resistencias de acá. Profe, o sea, es como la anterior, nada más que sin el inverso. O sea, Vamos a agregar algo más ahí, punto y aparte. La intensidad va a ser la misma, la intensidad va a ser la misma en cada elemento. La intensidad va a ser la misma en cada elemento. La tensión va a consistir en la fracción de la resistencia que me interesa entre la resistencia equivalente multiplicado entre la resistencia equivalente multiplicado por el voltaje de la fuente. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Voy a ponerlo aquí, así, para ver que se vaya entendiendo. Ok. Como pueden observar acá, vamos a centrar esto. ¿Qué es lo que me dice aquí? Lo que me dice es esto. El voltaje de la resistencia 1 es el que me interesa. Va a ser igual al voltaje de la fuente VS, Voltage Source, multiplicado por la resistencia 1, que es la que va a tener el voltaje, entre la resistencia equivalente. Profe, ¿y cuál es la resistencia equivalente? Si la resistencia fuera R1 hasta R3, como en el ejemplo que nosotros teníamos,
3 resistencias sería R1 más R2 más R3. O sea, sacando el ejemplo, la resistencia equivalente para nosotros, EQ, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a R1 más R2 más R3. Digamos que tuviera 3 resistencias, ¿correcto? Esto es lo que voy a tener ahí. Entonces la resistencia equivalente serían así las resistencias R1, R2 y R3. Eso es para sacar el voltaje. Ahí sacaría el voltaje. Por eso es que multiplico la resistencia entre resistencia, se quitan los ohmios y me queda, al multiplicarlo por voltios, el valor de los voltios que hay en ese elemento. Y se dice que es fraccionario porque vean que es una fracción. Aquí es una fracción. Si las 3 resistencias R1, R2 y R3 fueran iguales, ¿cuánto tendría? El voltaje sería 1/3. ¿Por qué? Porque las 3 resistencias son iguales. Sería 1 dividido entre las 3. 1/3, 1/3, 1/3 para cada una. ¿Lo ven? Y si fueran solo 2 resistencias, 2 resistencias. Si las 2 resistencias son iguales, sería la mitad. ¿Por qué, profe? Porque sería 1 dividido entre la 1 y la 2, que valen lo mismo, sería la mitad, un medio. Sí. Entonces ahí R1 es una resistencia, la primera. Ajá. La primera resistencia por la resistencia equivalente Exactamente. por el voltaje. Exactamente, de la fuente. Entonces, yo quiero V2, que sería este. Cuando V2 estaría la resistencia. VR2, ¿cuál resistencia sería aquí? Entonces, acá sería la resistencia 2. Si tienen el mismo valor, no sería necesario hacer esos dos. Nada más se sabe que va a ser la mitad, pero cuando son 2. Puede hacer. Cuando son 2, pero si son más, ya ahí sí ya calza, ya no calza. Profe, ¿qué significa el VR1? Voltaje de la resistencia 1. Voltaje de la fuente de poder. Voltage source. Eso es del capítulo 1. Ahí está. Vean qué bonito. R equivalente es igual a R1 más R2 más R3. ¿Sí? Y entonces los voltajes, si fueran 3 elementos, sería eso. Vamos a copiar eso acá. Ahí está. La que va a tener después de hacer los resultados. Profe, una pregunta. La respuesta de lo que está Aquí, ahorita está en esto. Vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a acomodar los elementos como quedarían en serie. Vamos a ver los elementos en serie, cómo se acomodan y se ordenan. Voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto de aquí. Ok. Man, no, man, no diga eso, yo tengo que caminar, man. Como que van carros, man, nosotros no, man. Ok, vamos aquí. Tengo la resistencia equivalente de este ejercicio. ¿Cuánto sería? Vamos, ya tenemos la ecuación. Lo pongo en mi calculadora. 470 más 270 más 270. Y entonces usted viene, ahí están en serie, le doy igual, 1010. Si usted no quiere que vea, es 1010. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ok. no hay que encerrarlo entre paréntesis. No hay que encerrarlo entre paréntesis.